Hemos tenido una muy primera, estimulante sesión de este tema, el Perú que queremos, ¿cómo la hacemos? En esa línea, la siguiente sesión que vamos a presentar ya nos empieza a introducir sobre cuáles son esos desafíos que podemos abordar para hacerla. Por eso quiero presentar al presidente de esta sesión, el señor Carlos Lozada. Recientemente se incorporó al Grupo Apoyo, pero también ha sido director de Asuntos Corporativos y de Desarrollo Humano en Easy Power, importante empresa de inversiones y operadora del sector eléctrico con actividades en Sudamérica, Centroamérica e Israel. Además, ha sido gerente corporativo de Gestión Institucional de Estratégica, Centro Corporativo del Grupo Breca. Los dejo con Carlos. Gracias, Mariel. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Mariel. Todavía no aplaudan porque todavía no he dicho nada. Además, yo soy del grupo que mencionaba Gonzalo, que no sabían qué estudiar, y me atreví a estudiar arquitectura en la época que era muy complicado porque prácticamente no se construía nada, todo se destruía. Así que opté por dedicarme a la comunicación, de eso hice mi carrera y finalmente terminé sentado acá. Pero en compañía de excelentes expositores, que espero, aunque no tengo duda personalmente, espero que ustedes también lo compartan, nos van a dar una mañana cerrada luego de lo que hemos escuchado previamente. Vamos a tener la participación de Pablo Bustamante, que está a mi derecha. Él es consultor de empresas, pero además es director del portal Lampadia, que yo creo que todos ustedes deben conocer. Es presidente del patronato de Sierra Productiva, Huiñapac, Ultraciel Latam Perú, y además es articulista y comentarista sobre temas de desarrollo de actualidad política y económica. Pablo también es miembro del directorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, miembro del Consejo Institucional de IPAE Acción Empresarial, pero además expresidente de IPAE y expresidente de la Asociación de Productores de Azúcar y ex socio director de Macroconsult. O sea, por títulos no se queda Pablo. Pablo es bachiller en Ingeniería Industrial con estudios en Finanzas y Control en Manchester, Inglaterra, y de Dirección de Empresas en Kellogg School of Management de Chicago. Pablo nos va a hacer una presentación alrededor del tema central que hemos puesto para esta sesión, que es el Perú desarrollado, ¿por qué no? Hemos hablado de las distintas, o hemos escuchado las distintas circunstancias en las cuales se ha venido desarrollando nuestro país en los últimos años, pero vamos a ver ahora qué nos ofrece el futuro desde distintas ópticas. Vamos a tener primero la presentación de Pablo y luego vamos a tener dos breves presentaciones de Elena Conterno, a mi izquierda, presidenta del directorio de la Sociedad Nacional de Pesquería, ex ministra de la Producción, fue jefa del proyecto USAID, Facilitando Comercio, que apoyó al Perú y otros países de la región andina en el desarrollo de capacidades para el comercio, ha sido consultora de USAID, del Banco Mundial, BID, PNUD y del GIZ, es especialista en políticas públicas, gestión pública, reforma y descentralización del Estado. Estudió Economía en la Universidad del Pacífico y tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Luego estará con nosotros José Carlos Saavedra, asociado y jefe de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría. Él se encarga de la identificación de las oportunidades o riesgos en el entorno económico que el entorno económico genera sobre los negocios. Además, lidera la publicación de las propuestas de política de la empresa. Anteriormente fue especialista en políticas de crecimiento económico en el Banco Central de Reserva del Perú. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Economía por la New York University. Señores, con ustedes, Pablo Bustamante. ¿Cuántos minutos son? 15 minutos. Ya. Gracias. Guárdense el aplauso para ver si les gusta lo que les voy a decir. Y yo me siento muy feliz de estar acá. Yo era presidente de IPAE cuando hicimos el primer CADE universitario. Y no hay cosa más aleccionadora, creo yo, para un ciudadano, que yo ya estoy jubilado, ¿no? que tener contacto con los jóvenes y poder transmitirles algunas ideas, porque de ustedes es el Perú grande que nosotros no hemos podido construir. Voy a compartir con ustedes algunas ideas. Disculpen el menjunje del cable, pero quiero aprovechar de mostrarles un software luego, que espero que lo puedan adoptar, que se llama Gapminder,
que les va a permitir explorar todas las estadísticas del mundo en todas las variables. Por eso he querido hacer este corte. Ok, como les decía, este software, que luego voy a cortar el PowerPoint para poder pasar al software, se llama Gapminder, ¿ya? Ojalá que lo pueda, se baja gratis, tiene la información de todos los países de la Tierra y de todas las estadísticas desde que se hicieron. En algunos casos arrancan en 1800 y pico y en otros más tarde, como comprenderán. Entonces, para poder ver cómo funciona, nos vamos a ir al icono de Gapminder, un segundito, y acá tenemos el año 1950. En el año 1950 teníamos al Perú acá, tenía 43 años de promedio de esperanza de vida al nacer y un PBI per cápita de más o menos 3.400 dólares por persona, ¿no? Sí, creo que tienes que poner la tecla F4. Sí, sí. Ya viene. No. A ver, ahí está, ahora sí. Ya viene. Mil disculpas. Ya, les decía que este es el año 50. Ahí están todos los países del mundo, la mayoría pegados hacia la izquierda, con bajos ingresos y con baja esperanza de vida. El Perú tenía 43 años de esperanza de vida y un ingreso per cápita de 3.500 dólares. ¿Qué pasó después desde el año 50? Por eso les sugiero tanto que bajen este software. Ponemos acá Play. Le voy a bajar la velocidad primero para que vayan viendo cómo evoluciona esto. Y vamos a ver desde el año 50 qué empieza a suceder con la humanidad. Como vemos, todos los países casi se van moviendo hacia el cuadrante superior derecho, que es un cuadrante de mayores ingresos y de mayor esperanza de vida. Y hacia el año 2012 hemos llegado a una realidad completamente diferente. Solo los países azul oscuro, que son los del África subsahariana, el más grande de ellos Nigeria, casi al centro, en la O, en el 0 de 2000, ¿no? Son los que se han quedado más atrasados. ¿Qué le pasó al Perú? Vamos a buscarlo por acá. Perú es de la China, que es el más grandote. Bueno, no encuentro al Perú, pero lo vamos a ver en el próximo gráfico. Pero el Perú ha progresado cualquier cantidad junto con los demás países. Hoy día la esperanza de vida es 75 años, ¿no? Vamos a salir de acá y nos vamos de regreso al PowerPoint. Ok. En este gráfico es una foto ya. Vemos la evolución del Perú todos esos años, desde el año 50 hasta el año 2012. Cada bolita amarilla es cómo le fue al Perú. Como pueden apreciar, nuestro maravilloso país estuvo estancado prácticamente décadas. El retroceso que se ve por ahí, hacia arriba de la columna amarilla, son los años 80, en que nos dimos el lujo de retroceder, ¿no? Y después empezamos otra vez a agarrar viada con la misma pendiente que Corea del Sur.
que, como pueden apreciar, era varias veces más pobre que nosotros, con la misma esperanza de vida del año 50, y hoy día ellos tienen 81 años de esperanza de vida, pero ingresos más de 3 veces que los que tenemos los peruanos. Entonces, es evidente que nosotros, por décadas, hemos hecho cosas malas. Gracias. Hemos hecho cosas malas y equivocadas. A diferencia de Alfredo Torres, que espero que todavía esté por acá, yo creo que el problema del Perú empezó en los 60, justamente cuando nos divorciamos de los países asiáticos. En América Latina optamos por cerrar nuestras economías, por entregar la educación a un sindicato clasista que todavía hoy día habla de lucha de clases, mientras que en el Asia ellos abrieron a la inversión, al desarrollo tecnológico, a la educación de calidad. ¿Y qué logramos? 0.7% de crecimiento promedio por 45 años, entre el año 60 y el 2004, mientras que América Latina crecía al doble que nosotros. O sea, lo hicimos peor que todo el resto. O sea que además tuvimos que haber hecho algo peor que el resto, que después veremos. Y por supuesto los países emergentes en el Asia crecieron casi 4 veces más que nosotros. En población, como ven, estamos casi en 0.4% de lo que tiene el mundo, pero en producto, o sea, en valor de lo que producimos, todavía estamos casi en la mitad. Y en inversiones y en exportaciones, en la cuarta parte. Pero sí, somos unos tromes exportando gente. Mandamos a 3 millones de peruanos al exterior, que además no se portan mal, como dicen que los peruanos no son educados, no son cultos, se pasan el semáforo, no cumplen las leyes, entonces nos hacen sentir muy mal. Luego, los 3 millones de peruanos que viven afuera, en general se portan muy bien. Aparte de desarrollarse profesionalmente en el trabajo, educar a sus hijos, ahorran y envían más o menos 3.000 millones de dólares a sus familiares en el Perú para ayudarlos. Y eso es el valor de la solidaridad, que es uno de los valores más importantes que tienen los peruanos y que no solo se ha mostrado ahí, se mostró en las épocas de crisis, con los comedores populares, en fin, las ollas comunes y cuántas cosas donde las mujeres, por supuesto, han sido las que más han destacado en esa cosa maravillosa que es el Perú. Al final, a la derecha abajo hay una caricatura un poco antigua, que ya felizmente no es representativa de la realidad. El 86% de los jóvenes hace algunos años estuvo pensando en irse del Perú, pero estuvo pensando en irse a países de economía de mercado, solos, a correr riesgos, a trabajar 15 horas por día, sin quejarse, sin tener a quién voltear, ¿verdad? Porque querían justamente eso, su progreso personal, querían escapar de las limitaciones que este país le imponía a los jóvenes. Nuestros jóvenes que optaban por eso, que pensaban en eso, eran evidentemente jóvenes maravillosos, que lo que querían era tener una buena oportunidad de desarrollarse. Pero nuestro país cambió dramáticamente. En verdad, tuvimos las luces apagadas por 30 años, y a eso me refiero en los 60. En los 60 nos alejamos del Asia, ellos empezaron a progresar y nosotros nos metimos a las ideologías, a las ilusiones, seguimos a la CEPAL antigua de Previs, el argentino, que nos amenazó con la cruz de la muerte, ¿no? Las tecnologías siempre serían más caras y los commodities más baratos. Por lo tanto, algún día seríamos esclavos. Lo que pasó fue al contrario. La tecnología baja de precio y los commodities subieron, la cruz de la vida. Pero con ese cuento, entre Belaúnde y todo lo que vino en los 60, con Velasco, por supuesto, el 68, en América Latina y el Perú especialmente, nos fuimos al demonio. Luego, Velasco y los militares apagaron las luces de la economía. Switch off. Prohibieron la inversión privada en las regiones, o sea, en minería, en agricultura, en pesca, y hasta se robaron los hoteles de turismo. Estatizaron la economía y crearon un gran desastre. Después impusieron una constitución que creó condiciones espantosas en los 80, que en la primera mitad, por omisión de Belaúnde y en la segunda por hiperacción de Alan García I, terminamos en las peores condiciones posibles. Y acá vemos algunas comparaciones de lo que ha pasado desde el 98 al 2013. Hemos visto que hemos multiplicado casi por 7 el PBI per cápita, 10 veces la producción total, 11 veces las exportaciones no tradicionales,
la población pobre bajó en 59%, la mortalidad infantil es 77%, casi cualquier indicador es espectacular. Yo les voy a dejar esto accesible a todos y además todo esto está en la pantalla, pueden ver, es una página que no tiene derechos reservados, pueden hacer con la información lo que quieran. Porque el mundo moderno es open society, como decía algún gran filósofo de la libertad. Este es un gráfico que muestra lo que el Perú ha logrado hacer después de regresar la inversión privada al campo, al país, a producir y a crear riqueza. Después de que salimos por un tiempo de la ideología, y no salimos pues porque Fujimori creía en esto, él no creía en nada de esto. No tuvo chance, porque habíamos agotado todas nuestras capacidades. Pero no le quedó otra cosa que convocar a gente capaz para que vea cómo rescataba a este país, cosa que hicimos. Y desde entonces, con la Constitución del 93, hemos logrado, por ejemplo, tenemos ahí al segundo país en crecimiento en el mundo entre el año 2001 y 2013, después de China, y ese país se llama Cusco, el revoltoso Cusco, en gran parte por el turismo y en gran parte por los ingresos de Camisea, que son ingresos del Estado, del canon, pero que provienen de la inversión privada. El proyecto más grande que se ha hecho en la historia del Perú, con una inversión de más de 14.000 millones o 13.000 millones de dólares. Y después vemos en colores al promedio del Perú, ahí con 109% acumulado. Mucho más abajo en amarillo vemos a Colombia, después a Chile en azul, Brasil, el verdecito, bastante mal, México más abajo y en fin, el resto de países. Perú empezó otra historia. Bajó la pobreza, como se ve en las dos líneas, la azul es la pobreza total y la roja la pobreza extrema, que ha bajado al 4.7%. Fuimos el primer país en cumplir las metas del milenio, 3 años antes del plazo, que son metas fundamentalmente sociales, y la desigualdad también bajó, que son las barras verdes. Los economistas de la Católica, los más antiguos, los más jóvenes están en otra felizmente. Ellos, por supuesto, se oponen a estas cosas. Entonces hicieron su propio cálculo de desigualdad, su propio Gini, que salía mayor. No, somos más desiguales. Pero cuando les pedimos que nos dieran su serie, resulta que su serie mostraba una pendiente todavía más fuerte de bajada que la que mostraba el Banco Mundial, que es la que está acá, o la CEPAL, y entonces se tenía que confirmar que había habido una gran reducción de desigualdad. En el Perú, lamentablemente, todavía hay gente que defiende lo que Moisés Naim llama las ideas muertas, que son justamente las ideas que nos hicieron pobres, que son justamente las ideas que están haciendo miserables a los venezolanos, a los argentinos y un poco más a algunos otros en la región. Acá vemos otro cuadro, no voy a estar mucho rato en esto, es solo uno para mostrar que cuando regresa la inversión privada, regresa a las regiones. Porque en Lima, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Ahí está la riqueza del Perú. Y entonces vemos que entre el 2004 y el 2012 crecen más los ingresos por trabajo, porque dicen que los salarios no crecieron, pero no hablan de las gratificaciones, no hablan de la participación de utilidades, no hablan de los trabajadores independientes que tienen ingresos decentes, porque no todos los que están en el llamado sector informal, no es cierto, son unos informales porque no les da la gana de cumplir las leyes. La formalidad es inaceptable para mucha gente en el Perú. El año pasado se han hecho 35.000 leyes nuevas, en los últimos 5 años 160 y tantos mil. Si una empresa informal se formaliza, no solo aumenta sus costos, eso estaría bien, porque tiene que empezar a pagar impuestos y todo lo demás. Gana más, paga más, eso es correcto. Pero también tiene que asumir 5 años hacia atrás contingencias laborales. Entonces, mientras tengamos las leyes que tenemos, habrá esa informalidad. Pero no todos los que están ahí son malos peruanos. Ahí hay una gran cantidad de buenos peruanos que ha creado la nueva clase media, que es una nueva fuerza del Perú y que sí ha ido formando un rombo, a diferencia de lo que dice Alfredo Torres. Lo acaba de publicar el Mercuba de Macroconsulta hace unos días. Un rombo en Lima, un rombo en el Perú urbano, un rombo en el Perú rural. El Perú ha cambiado dramáticamente. Pero ahí vemos otra vez, los ingresos crecieron más en el ambiente rural que en el ambiente urbano. Crecieron más en la sierra y en la costa en la sierra y en la selva que en la costa. Y este gráfico, que es de Richard Webb, es el último de estos, es de un libro reciente que él ha sacado, que se llama Conexión y Despegue Rural. Ha estudiado lo que ha pasado en la sierra rural.
y sacan en un gráfico que por 100 años los ingresos no subían. Se movían solo 1.4% por persona por año. Nada. 100 años de abandono, de frustración, se imaginarán, de estancamiento. Pero encuentra que desde el año 94 ese crecimiento pasa a ser 7.2% por año. Entonces la sierra rural, donde los enemigos del llamado modelo dicen que no ha pasado nada, también ha tenido un avance espectacular. Yo digo que el Perú es infinito, nos queda grande, porque podemos multiplicar muchas veces lo que hacemos hoy día. 30 años con las luces apagadas, ¿se imaginan cuánto hemos perdido de desarrollar? ¿Por qué es que producimos menos que Chile en cobre, la tercera parte hoy día, y no igual o más? Porque por 30 años estuvimos prohibidos de producir, ¿no? Pronto los vamos a alcanzar, ojalá. Pero, por ejemplo, en bosques cultivados, tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas. El oxígeno en el planeta, para que sepan, se produce fundamentalmente en el mar, pero los bosques captan CO2 y tienen un efecto muy positivo, sobre todo los bosques que crecen, que tienen alto metabolismo. El sentido común nos lo hace entender. Un bosque maduro ya casi no tiene metabolismo, ya no capta tanto CO2. Entonces, en las áreas deforestadas, grandes plantaciones industriales de árboles, que es lo que debiéramos hacer, en lugar de dar concesiones para que descremen la selva de los pocos arbolitos buenos que hay repartidos por ahí, sería una maravilla, ¿no? Cosa que no quiere hacer. Y podríamos producir, no sé, 30 veces más. Chile exporta $4.000 millones al año o $5.000 millones al año en productos de madera, el Perú 400. Nuestro potencial es 5 veces. Solo en madera podríamos tener $20.000 millones, $30.000 millones al año para poder pagar ingresos decentes a toda la población de la selva, a la población que baja por la vertiente oriental de los Andes a la coca. Pero algunos no lo quieren entender. En agroexportaciones todavía nos podemos multiplicar varias veces. En turismo, energías limpias, biodiversidad. Es un país fantástico. Entonces, no podemos retirarnos de lo que nos ofrece ese país. Lo que nos ofrece es lo que tenemos que poner a trabajar. En lugar de buscar nuevos motorcitos, ¿no es cierto?, que estarán listos en 10 años para, bueno, de repente yo ya ni estoy, pero para ustedes ya no, porque ya habrán tenido 10 años de repente de frustración si es que nos olvidamos de promover lo que tenemos primero. El HSBC es uno de los bancos más grandes del mundo. Hace un año más o menos sacó este gráfico del Perú, donde dice que para el año 30 el 70% de los peruanos debiera estar con ingresos superiores a $8 por día. Y encima de eso, otro 10% que tendría ingresos diarios de $40 por día. O sea, largamente por encima de todos los estándares. Si vemos los estándares como son, para tener una idea, la línea tradicional de pobreza que se veía ahí abajo era $1.25. La línea de pobreza del INEI es $2.25. La nueva línea de pobreza del Banco Mundial, $4. Estos señores hacen sus cálculos con $8.2 por día. Para hacer eso, ¿qué nos dicen? Hay dos tipos de factores que permitirían que efectivamente la hagamos, estructurales, unos y políticos otros. Los estructurales son los que están dados y los peruanos ya no podemos influir en ellos, gracias a Dios. Uno es el bono demográfico, que ha sido presentado como que se acaba en 20 años. Eso yo no creo, el HBC dice que va a durar hasta el 50, pero además no estamos tomando en cuenta que al aumentar la esperanza de vida en todo el mundo, la edad para producir no va a terminar el año 50 a los 65 años, va a terminar probablemente a los 75 años. Entonces el Perú se va a beneficiar de un bono demográfico largo, porque nosotros vamos a seguir trabajando más allá de los 65 años, como yo, por supuesto, pienso hacer desde el próximo año, ¿no? Aparte de eso, la demanda de commodities, que podrá haber bajado el cobre de $4.10 o 20 a $3.20, pero es un precio maravilloso.
El zinc está fantástico, el plomo también. El oro con 1.300 no es nada malo. No tenemos que sacar el oro como los sudafricanos a 5.000 metros de profundidad. ¿Se imaginan lo que gastan en refrigerar el trabajo? Los turnos de trabajo de la gente son 3 o 4 horas porque no pueden aguantar ahí abajo con el calor y las condiciones en que viven. ¿Cuánto les cuesta a ellos? ¿O cuánto les cuesta la energía a los chilenos para producir cobre versus 1/3 para los peruanos? Entonces, la demanda de commodities que la va a necesitar China, la va a necesitar la India, con su maravilloso primer nuevo ministro, que ha puesto un nuevo lema, ¿no? Él se llama Modi, su apellido, que en verdad en el Perú debiéramos identificar como modificador, porque está transformando la China. Ese señor ha dicho, no red tape, only red carpet for investors. Nada de tramitología, alfombra roja para la inversión. Esa es la China. La India, que va a ser más grande que China pronto. Pero hay 3 factores que sí tenemos que manejar, que viene a ser la agenda social. De esto creo que hay consenso en el Perú: mejorar la educación, salud, las instituciones y las infraestructuras. Pero, ¿cómo podemos meter todo esto en un esquema general que nos dé una idea de lo que hay que hacer en el Perú? Yo le llamo acá la gran agenda, digamos, del Perú, que tiene varios elementos. Al centro tiene una cosa que se llama buena gobernanza. Y lo interesante de esto es que el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. En la Real Academia de la Lengua nos han hecho una definición integral de lo que debiéramos hacer. Una maravilla, tenemos que rescatarla. Pero buena gobernanza entonces significa buen gobierno dirigido en la dirección correcta, ¿no es cierto? Que tenga funcionarios de primer nivel, que sean admirados y respetados por la sociedad, bien pagados y compensados, ¿no es cierto? Y no funcionarios públicos empobrecidos por la hiperinflación que tuvimos y por la desidia de nuestros gobiernos anteriores. Pero para eso necesitamos los recursos. Y eso implica que hay que crear un buen clima de inversión para poner en valor esos recursos naturales, que sean en minería, en bosques, en pesca, etcétera, que por 30 años apagamos y que todavía podemos producir y multiplicar varias veces, para cerrar la agenda social, para conseguir los recursos de empleo, de recursos fiscales, ¿no es cierto?, que nos permitan cerrar esa agenda en educación, como dije, salud, instituciones, infraestructuras. Hoy día, mis queridos amigos, a diferencia del pensamiento anterior, las medidas del Perú son 90, 90, 90. Acá no hay 90, 60, 90. Es así, no hay cintura. ¿Por qué? Porque producimos en el sector privado el 90% del empleo. Producimos casi el 90% de la inversión. Estoy redondeando un poco. Y el 90% de los ingresos fiscales, o un poco más. Esas son las medidas del Perú. Entonces, el Perú depende de la inversión privada. Lamentablemente, la política, y tiene razón el señor Vergara, es decir, que es absolutamente invivible, o sea, no es posible desarrollar cuando la política se opone, digamos, a la economía o al desarrollo, como querramos llamar. Fíjense, en 2011, entra un nuevo gobierno con un grupo de gente que no cree en la inversión privada. Veníamos de 10 años de inclusión, como nunca habíamos tenido en la historia del Perú, y nos dijeron que teníamos que entrar a un gobierno que nos iba a dar inclusión. Y lo primero que hizo este señor Xiomi Lerner, que vieron en el video, aparte de negociar de una manera muy cochina, terminó por oficializar el lenguaje antiminero, con lo cual no solo se paró Conga, sino todos los proyectos cajamarquinos, todos los proyectos mineros en el resto del Perú, y se fue arrastrando a toda la inversión privada, que se ve en este gráfico. Crecíamos a altas tasas y nos desbarrancamos. Hoy día Colombia crece más que el Perú, Colombia desregula, Colombia promueve la inversión en minería, el Perú no lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En ese lapso en que la inversión privada, fundamentalmente de la minería, estuvo creciendo, ayudó a crear un sector industrial que es el más grande de nuestra historia, el más fuerte, el más competitivo, el más innovador.
el más exportador y también, ¿cómo se llama?, el más diversificador. Esto, termino. Gracias por avisar. Esto, por supuesto, arrastró el crecimiento del producto, como todos sabemos. Yo creo que no podemos perder la oportunidad de tener un país con esto que nos dice el HBC. Las cosas que tenemos que hacer están muy claras. Y ojalá en el mundo se vuelva a decir de las cosas buenas, vale un Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No sé si pueden rápidamente reinstalar el monitor. Mientras tanto, invito a Elena para que avancen con su propuesta. Bueno, muy buenos días, un gusto estar con todos ustedes, con tanto ánimo, tanto espíritu, tanta energía de todo el país, hoy día presentes en este CADE universitario que busca pues transmitirles, compartir, abrirles un espacio de diálogo para que reflexionen sobre la situación del país, sobre los retos que tenemos como peruanos. Creo que todo nos mueve, el reto de hacer que el Perú sea cada vez mejor, que no solamente nos vean como hoy, como un sitio en que se come delicioso, ¿no? Casi que le tenemos culto a la comida, un sitio en que se puede hacer mucho turismo, un país que está creciendo, que ha venido creciendo a tasas muy interesantes, sino pues tenemos más aspiraciones, que se vea también como un país en que hay desarrollo para todos, en que cada vez hay menos pobreza y ojalá pues en algún momento no haya pobreza, en que hay más empleo, en que hay más cultura, en que hay más dinamismo. Entonces, y que hay también, como se ha venido repitiendo en lo que va de la sesión de hoy, cada vez mayor institucionalidad, mejor instituciones, mejor sector público, que sin duda son retos importantísimos. Yo quería hacer algunas reflexiones, no sé si ya tenemos las láminas todavía. ¿Puedo poner las láminas? Sí, buenísimo. Ah, sí, pues no importa, ahí las, mientras vas enchufando. Entonces, uno, el Perú requiere que el Estado se ponga las pilas, ¿no? Creo que hemos escuchado bastante el día de hoy. Por un lado, tenemos a un sector privado, a la economía en general, muy dinámica, una estabilidad macroeconómica. Ya Gonzalo Tamayo nos ha resaltado también, y Pablo, de cómo pues tenemos ahora la agroexportación, ¿no? Antes, pues claro, las paltas, las uvas, y uno decía, sí, son deliciosas, ¿no? Y las como en cierta estación del año, los mangos, pero hoy son productos pues que estamos llevando al mundo entero. Cada vez pues hay más diversidad de exportaciones, también en metalmecánica, en fin. Y viendo algunos temas, vemos que el PBI en la última década se duplicó. Las exportaciones en la última década se triplicaron. Hoy día tenemos empresas peruanas transnacionales. Es algo que no teníamos antes. Como resaltó Gonzalo Tamayo, yo también, un poco menor, pero también soy de esa generación que decíamos que siempre estábamos en crisis, ¿no? Y sentíamos que ya, peor que este año no podemos estar, ¿no? Y llegaba el año siguiente y te sorprendía, ¿no? Algo peor pasaba. Entonces, claro, hoy día cuando vemos estas cifras, ¿no? A nivel de la economía, es como casi peñíscame, ¿no? O sea, no lo hubiera creído. Y son cosas que realmente se han logrado. El Perú de hoy es diferente del Perú de hace 10 años, ¿no? Ustedes han podido surgir en ese escenario distinto, ¿no? Como siempre yo digo, para bien y para mal, porque hay cosas que los ayudan en eso y hay otras que de repente también tienen que ser conscientes que les plantea mayores retos. Pero es un país distinto, ¿no? Como decía, tenemos empresas transnacionales, peruanas, es algo que tampoco veías, ¿no? Siempre veías cómo venían, a veces venían inversiones, empresas transnacionales, pero hoy tenemos pues empresas importantes de alimentos, de construcción, bancos, que están pues a nivel mundial, además por supuesto de los restaurantes que están llevando pues nuestra riquísima comida al mundo entero. En cambio, tenemos por otro lado al sector público,
¿no? Que no ha estado, digamos, con ese ritmo, ¿no? Ha avanzado un poco más lento, a pesar, y porque, digamos, todo este dinamismo de la economía y el sector privado ha permitido que el presupuesto se triplique. Y eso es algo muy importante. Si el presupuesto público es hoy 3 veces lo que era hace 10 años. Sin embargo, nuestros resultados agregados, digamos, a nivel de lo que es los servicios que presta el Estado, el funcionamiento del Estado, lamentablemente distan de ser los deseados. Tenemos, por un lado, gracias, lo que es referido a las instituciones, que estamos en el puesto 118 de 144 países, infraestructura, puesto 88, salud y educación primaria, puesto 94. Entonces, claro, si bien Alberto Vergara nos hablaba de que éramos los brigadieres en la economía, lamentablemente, pues, en lo que es funcionamiento del aparato estatal, más bien estamos, pues, al final de la cola, ¿no? Y son cosas que tenemos que enfrentar. Siguiente lámina. Entonces, ¿cómo comerse a este problema, a este elefante, siempre digo yo, del Estado, ¿no? A veces es cómo te comes este problemón. Bueno, hay que comérselo a pedazos, ¿no? Hay que buscar, pues, enfrentar reformas, enfrentar retos uno por uno. Aquí un gráfico que a mí me gusta usar bastante, que es el tema de recordar que lo que está encima del Estado son los ciudadanos. Es toda la ciudadanía, todos los peruanos, que somos los accionistas en buena cuenta del Estado peruano y a quien el Estado se debe. Ahí estamos nosotros sentados en el directorio para que el Estado funcione lo mejor posible. Nosotros como ciudadanos elegimos autoridades políticas, ¿no? Cada 4 o 5 años según el cargo, y vamos y los autorizamos, ¿no? Y es importante recordar, el término autoridad viene de autorizar. La ciudadanía los autoriza a que nos brinden un servicio, a que dirijan ese Estado. Y a su vez, las autoridades políticas para ello pues se apoyan en todo lo que son los empleados públicos, en todo el aparato estatal, en hacer que funcione. Y bueno, lamentablemente hoy tenemos brechas, ¿no? Porque por un lado hay una brecha significativa entre lo que la ciudadanía quiere y lo que las autoridades hacen, ¿no? Y entonces ahí es clave fortalecer, como se ha dicho, el sistema de partidos, todo el sistema democrático, ¿no? Es importante recordar, pues, que a nosotros nos preguntan, ¿qué régimen está? Estoy segura que todos van a decir democracia. Claro, pero democracia no es solamente ir a votar cada cierto tiempo. Para que la democracia funcione, necesitamos buenos partidos, necesitamos buenas reglas de elección, necesitamos que los consejos regionales realmente fiscalicen a los presidentes regionales. Necesitamos entonces que todo ese conjunto de controles, de contrapesos, de reglas de elección funcionen para que realmente podamos decir, sí, efectivamente, es un sistema en que hay la democracia representativa, alguien nos representa, está pensando en nuestros intereses, hay espacios en que se van discutiendo las ideas, los partidos políticos, y eso está permitiendo, digamos, avanzar. Y luego está la brecha significativa entre lo que las normas dicen y lo que el Estado hace, ¿no es cierto? Y ahí es clave fortalecer el servicio civil. En general, mejorar el funcionamiento del Estado, pero yo postulo que la esencia de ello es el servicio civil. ¿Por qué? Porque la médula del Estado son sus funcionarios públicos. Entonces, si no hacemos que los funcionarios públicos, si no captamos a los mejores, ojalá de repente a todos ustedes, a trabajar en el Estado, a que el Estado les ofrezca una opción de vida, una carrera interesante, meritocrática, que ustedes sientan que si logran cosas van a avanzar y cada vez van a tener una posición mejor y van a poder no solamente tener buenos resultados, sino también financiar los gastos que su proyecto de vida, su hogar, su familia demande, pues sin duda pues estaremos bastante mejor. Entonces son los dos temas, digamos, que necesitamos enfrentar. En la sesión anterior, Alberto Vergara resaltaba, bueno, ¿cómo hacer? ¿No? Sin duda es difícil abordar sobre todo el tema del sistema democrático, por dónde empezamos.
Pero hay algunos temas que creo que hay consenso y que quisiera resaltar. Uno, la democracia interna de los partidos. No podemos seguir teniendo unos partidos con caudillos o estos partidos que surgen para las elecciones. Necesitamos realmente una democracia interna y que sean espacios de diálogo y de generación de ideas. Segundo, tenemos que eliminar el voto preferencial. El voto preferencial distorsiona las elecciones, haciendo pues que de repente viene alguien que puede contribuir al financiamiento del partido y que diga, sí, yo te financio, pero el puesto 3 para fulanito. Eso es una distorsión, lamentablemente hemos visto los malos resultados que ha dado en el pasado, es algo que deberíamos eliminar. La rendición de cuentas, el partido debería, por un lado, recibir financiamiento público, porque nuestro funcionamiento como Estado requiere la existencia de partidos, y por lo tanto que rindan cuentas. Y por último, el conectar políticamente al país. Acá lo que tenemos es que los partidos nacionales ganan generalmente las elecciones de los congresistas y el Ejecutivo Nacional, y son movimientos regionales o locales los que ganan las presidencias regionales, las alcaldías. Entonces tenemos un divorcio, ahí tenemos algo que no comunica. Tenemos que cambiar las reglas de elección de tal manera que se favorezca que haya una articulación. De lo contrario, este sistema que tenemos está generando una fragmentación que no es sana para nuestro desarrollo. Yo quisiera resaltarles también como experiencia propia, ¿no? Yo soy economista y claro, economía, macroeconomía, finanzas, microeconomía, y claro, a mí que me hablen pues de sistema democrático, partidos, era casi chino, ¿no? O sea, era como, pero bueno, hay que hacer que la economía funcione, ¿no? Y claro, la propia experiencia, digamos, de vida, de trabajo, poco a poco ver los retos que uno enfrenta, te das cuenta pues que con el análisis económico, o incluso más, un poquito más, el análisis técnico, no vas a avanzar mucho. Necesitamos, como lo estamos viendo ahora, que el sistema político funcione. Sin sistema político, el Perú no va a llegar muy lejos. Vamos a tener más conflictos, vamos a tener más marcha atrás, vamos a tener periodos de desalarización más graves como este. Entonces necesitamos que el sistema político funcione e insisto, son para mí las dos reformas o las dos líneas de trabajo más importantes para todos, el tema del sistema democrático, partidos políticos y la reforma del servicio civil que haga que el Estado funcione. Para concluir, hablar un poco dentro de todo esto, las potencialidades o de dónde nos agarramos, algunos temas de reflexión. Uno, la integración creciente que está teniendo el país, en parte por la gastronomía que nos une a todos, en parte por el turismo, en parte por el crecimiento económico, porque afuera nos ven mejor. Creo que también el humor también es algo que nos une, ¿no? El nuevo cine que también resalta ese humor. Está la percepción favorable del Perú a nivel mundial. Antes tú buscabas, claro, no había Google, ¿no? Pero antes tú veías la noticia mundial y eran terrorismo, se cayó una torre, en fin. Hoy en día las noticias de Perú en el mundo son de cómo estamos creciendo, son de los nuevos atractivos turísticos, son de nuevas empresas que están surgiendo en el mundo, son de profesionales que están destacando en su campo, y eso es algo, una potencialidad de la cual apoyarnos. Tercero, que creo que este tema de la reforma política es un consenso en construcción. Hoy día ha estado muy presente y si ustedes ven los periódicos, cada vez más empieza a surgir una corriente de opinión sobre la urgencia de abordar el tema de la reforma política. Cuarto, que si bien hay mucho por hacer, en el Estado hay una reforma de salud en proceso de construcción, en buen camino. Hay una reforma de servicio civil que ya está a nivel de normas, hay que aplicarla, ¿no? Tenemos un excelente ministro de Educación, ¿no? Que está también diseñando una reforma en este servicio tan clave, que son temas que yo que estoy vinculada a la función pública hace 20 años, son temas que no teníamos y que sabíamos que necesitábamos. Entonces son temas importantes que están emergiendo y que van a hacer que este país sea mejor en esos aspectos. Y finalmente, como gran potencialidad, por supuesto, están todos ustedes con su energía, con su conocimiento y ojalá pues con un gran compromiso por el Perú
y por las ganas de comerse todos los problemas que tiene nuestro país. Muchas gracias. De nada. José Carlos, que también nos acompaña, dedica sus días de trabajo y algunos otros también a ayudar a las empresas a buscar oportunidades. Así que le hemos pedido que nos cuente un poco de esas oportunidades que hay y que él ve en nuestro país. Gracias. Para mí realmente es un honor estar acá al frente de ustedes y que me hayan permitido compartir mi punto de vista respecto de estas oportunidades y compartir también con un panel tan bueno y con tan claras exposiciones. Por eso lo que yo quería hacer ahora, más que decir que estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho, era complementar con algunos puntos adicionales y sobre todo ahondar en el punto acerca de cómo es que me parece que debería darse esta relación entre ciudadanía y Estado que mencionó Elena Conterno hace un momento. El divorcio entre economía y desarrollo, entre política y desarrollo no existe, ¿no? Eso creo que ha quedado claro en el Perú cuando vemos incluso la historia de los últimos 30, 40 años. Eso quedó muy claro en este gráfico de que mostraba que Perú había retrocedido durante 2 décadas. Eso fue producto de malas políticas y un mal sistema de partidos políticos. Y en esa línea me parece que un elemento importante es entender qué es lo que como ciudadanos debemos exigirle al Estado y a los partidos políticos y a los que hacen las políticas públicas. Y acá quería concentrarme solamente en 3 puntos que me parecen principios clave acerca de las cosas que debemos exigir. Primero, debemos exigir en las políticas públicas una mirada siempre de largo plazo. Es muy fácil para un gobierno y para un político, para ganarse votos, aumentar el gasto público, endeudar el país y hacer que la economía crezca muy bien un par de años, y luego las siguientes generaciones durante los siguientes años tienen que pagar la factura. Eso fue el problema, en resumen, en la década del 70 y el 80. Es el problema que ha tenido Europa en los últimos años y que también va a generar una década perdida en esta zona. Ya se mencionó que durante muchos años la economía peruana y el PIB per cápita, el ingreso por habitante retrocedió, algo que es muy raro en el Perú, sucedió durante 2 décadas. Solamente para mostrar la implicancia que eso tiene sobre el hoy, quería mencionar unos datos. El primero es que hoy día más o menos un peruano promedio, considerando todo el país, gana alrededor de 800 soles mensuales, en promedio. Si no hubiésemos tenido esas 2 décadas de pérdida y hubiésemos seguido creciendo a un ritmo normal, hoy día sería razonable pensar que el peruano promedio, en vez de 800, tendría 2.000 soles de ingreso promedio. Así que cuando ustedes entren a su primer puesto de trabajo y les ofrecen X soles de primer sueldo, multiplíquenlos por 2.5. Y eso es lo que hubiesen ganado si es que no hubiésemos tenido malas políticas. Chocante, ¿no? Por eso es importante el largo plazo. El segundo punto es que creo que debemos pedirle a las autoridades, al Estado y a los que deciden las políticas públicas pragmatismo. Hay siempre grupos que piensan que es el Estado que debe hacerlo todo, hay quienes piensan que es el privado el que debe hacerlo todo. Creo que debemos exigir que ya sea Estado o privado, quien haga las cosas sea el que mejor las puede hacer. Creo que ese es el principio que debemos priorizar. De hecho, en los últimos años, mejor dicho, en los últimos trimestres, vemos un nuevo cambio, una nueva época que empieza en el gobierno, que es este acercamiento y este mayor uso de asociaciones público-privadas, que es una cooperación entre el Estado y el sector privado para que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Esto puede implicar, en términos muy agregados, un aumento de productividad del sector público impresionante en los próximos años. Un aumento de productividad del sector público que explica 20% de la economía. Eso puede generar mejores servicios públicos, mejor crecimiento, mejores de competitividad, y es una dinámica, un proceso que debemos apoyar. Pragmatismo es el segundo punto. Y el tercer punto es, en línea con ese pragmatismo, debemos exigirle que el Estado se dedique a hacer aquello
que nadie más puede hacer, que es el de igualar las oportunidades para todos. No puede ser que la capacidad de desarrollarse de cada persona dependa de dónde uno nace. Y para eso, me parece que el que más está, o el que mejor puede atender esto, es el sector público a través de educación pública de calidad, programas sociales de calidad, de tal manera que no suceda algo que hoy día sucede que me parece escandaloso. Cuando hoy día uno ve cuál es la probabilidad de que una persona, cuando es adulto, se convierta en un jefe de hogar pobre, de un hogar pobre, esa probabilidad es muy diferente dependiendo de dónde uno nació. Si una persona nace en un hogar donde sus padres tienen una educación superior y hablan castellano, la probabilidad de que esa persona se convierta en un jefe de hogar pobre es casi 0%, es 2%. Pero si una persona nace en un hogar con padres que no tienen educación superior o con padres no hablan el castellano, su lengua materna es el quechua, por ejemplo, la probabilidad de que ese niño se convierta en un jefe de hogar pobre cuando es adulto es mayor a 40%. Es por lo tanto que el tema de educación es tan importante y eso es algo que salió en el panel anterior. Un dato que me parece interesante también es que me parece que mucha parte de esto va a depender más en el futuro de las mujeres que de los hombres. Cuando uno ve el acceso a la educación superior es mayor entre las mujeres que entre los hombres y cuando uno ve hoy día cuenta el número de personas en el Perú que tienen maestrías o doctorados, hay más mujeres que hombres. Es un cambio sustancial, estructural, que a muchos se les pasa despercibidos. En este sentido, aspectos como los que han sido mencionados, instituciones, servicios de salud, servicios de educación, infraestructura vial, son claves para que Perú no solamente sea un buen lugar para hacer negocios, sino también sea un buen lugar para vivir para todos. Y es en estos puntos, los que he mencionado, en los que todavía hace falta mucho por hacer. Si uno toma en cuenta estas variables, salud, educación, infraestructura, instituciones, y ve a qué países nos parecemos cuando nos comparamos tomando en cuenta todas estas variables, estamos en una liga, estamos como en la segunda división del desarrollo todavía. Estamos en una liga que se parece a Paraguay, a Argelia, a Honduras, a República Dominicana. Ciertamente no es la liga en la que queremos estar. En esta liga, ningún país tiene un PIB per cápita mayor a $9.000. Nuestro PIB per cápita está alrededor de $6.500. Es posible que estas limitaciones de tener malas calidad de instituciones, por ejemplo, sea una limitación importante para el crecimiento de los próximos años. Es un punto que tenemos que atacar y de lo cual, aún como hemos visto, aún no tenemos respuestas. Es algo que tenemos que trabajar juntos para encontrar soluciones al atraso institucional. Solamente un último dato que quería mencionar es que si uno ve qué países tienen peores instituciones que Perú y busca entre ellos quiénes tienen un PIB per cápita mayor a Perú, es muy difícil encontrar algún país que cumple esa condición. Peores instituciones y mayor PIB per cápita. Solamente hay 3 países en el mundo que cumplen esa condición. Venezuela, que está en crisis, Argentina, que está en crisis, y Libia, que ni qué hablar. Así que tenemos una tarea importante hacia adelante, y esta es una tarea que probablemente esté más en la generación de ustedes que en la de este panel, incluyéndome, en la que, como ha quedado claro, todavía no tenemos respuestas claras de cómo mejorar el sistema de partidos. Eso es algo que se lo dejo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Estamos con el tiempo bastante avanzado sobre el programa. Correspondía en esta parte hacer un pequeño conversatorio entre nosotros. Les voy a pedir 1000 disculpas, pero voy a darle la palabra a los muchachos. Que sean ellos los que nos plantean. Vamos a tener tiempo para 3 preguntas, una para cada uno de los invitados de ahora, y luego tendremos que continuar con el programa. Por favor, si nos pueden ayudar con el micrófono, se identifican, nos dicen de dónde vienen y nos plantean la pregunta para quién iría dirigida. De acá no vemos, así que tienen que elegir ustedes, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Enrique Guevara y provengo de Tacna. Bueno, mi pregunta es para el primer expositor, disculpe que no me acuerdo el nombre, soy muy malo para Pablo para Bustamante. Bueno, efectivamente hemos crecido, pero ¿a costa de qué?
8 de cada 10 peruanos trabajadores no tienen estabilidad laboral, no tienen seguro médico, no tienen seguridad social. Ello es gracias a que hubo un cambio de constitución. Esta constitución actual del 93 permite el despido arbitrario, permite que existan esos contratos del CAS, permite los contratos sujetos a modalidad en que cada cierto tiempo se rota a los trabajadores para que no puedan ellos recibir estabilidad. Ahora bien, no existe tal rombo. Se llama clase media a quien percibe un sueldo mínimo, pero yo pregunto, ¿acaso un trabajador, una trabajadora, puede mantener a su familia aquí en Lima con 750 soles mensuales? Los ricos se han vuelto más ricos, los pobres más pobres. Para citar ejemplos, la industria pesquera, si le podemos llamar industria porque es simplemente exportación, está en manos de 8 grupos económicos. La industria, por ejemplo, de la prensa escrita está en manos de un solo grupo económico. Ahora bien, yo creo que la pregunta que deberíamos plantearnos es cómo dejar de ser el país primario exportador que somos. No aprendemos de la historia, primero fue el guano, luego el salitre, después el caucho. Ahora culpamos a los cajamarquinos por defender su tierra cuando creemos que el oro de Conga nos va a salvar. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Esa es justamente la idea de dar información a quien de repente no la ha podido ver o tal vez está con anteojos oscuros. Usted ha mencionado primero que nada que no hay estabilidad laboral. Justamente uno de los grandes problemas del Perú hoy día para crecer, para desarrollarse, para que la informalidad se vuelva formalidad, para que la formalidad no sea excluyente, es el tema laboral. Una legislación laboral que establece estabilidad laboral, que establece sobrecostos laborales como se hace en el Perú, impide que los que no están en esa formalidad, que los que no tienen acceso a eso, puedan tenerlo. A pesar de eso, se ha producido, por ejemplo, en el campo, en la agroindustria, que ha crecido N veces desde cero en los últimos 20 años, ¿no? Un gran ingreso de población rural al seguro social, ¿no? A los beneficios, a estándares de trabajo y de vida que son supervisados minuciosamente por los compradores de los alimentos que exportamos. O sea, hay que ver un poquito más allá. La estabilidad es un problema gravísimo que aparentemente es maravilloso que todo el mundo tenga un ingreso fijo, ¿no es cierto? Y esforzándose unos más y otros menos, igual ganar lo mismo, pero es el gran freno al desarrollo de largo plazo. Ha mencionado que no hay rombo. Bueno, en verdad hay una gran discusión sobre eso. Alfredo Torres defiende todavía el tema de la pirámide. Rolando Arellano y ahora Elmer Cuba, ya dejó de ser un negacionista, como yo le llamé hace algún tiempo, ahora ya también ha sacado sus rombos. Y lo que hay que ver es las cifras oficiales producidas por el DNI, las cifras del Banco Mundial, como por ejemplo hasta en el ambiente rural, entre el 2004 y el 2013, los más pobres, pobreza extrema, ahora son menos que los pobres. O sea, incluso dentro de la pobreza en el ambiente rural, que es la parte más pobre del Perú, está al revés la escala. Ahora, la pobreza es mayor que la pobreza extrema, cuando hace 10 años la pobreza extrema era mucho mayor que la pobreza, y no hablemos de lo que hay arriba. Entonces, hay que ver un poco más de esa información. Primarios exportadores, exportamos 60% más o menos de productos primarios, pero el 15% de la producción nacional nada más es de minería y petróleo. Noruega y Australia exportan más que el Perú, hasta el 80% de sus exportaciones son de productos primarios. Son el país número 1 y número 2 en el índice de desarrollo humano. El hecho de que produzcamos minerales y que los exportemos es saber sacarle provecho a lo que tenemos para que esos recursos se conviertan en uno de los 90 que mencioné, que son los ingresos fiscales, que le permiten al Estado, si es que tuviéramos un buen Estado, hacer mejor educación, mejor infraestructura, mejores instituciones.
Es culpa del Estado estar atrasado. No es culpa del sector privado que cuando se le ha dejado correr haya avanzado y el Estado se haya quedado atrás. Para terminar, solo quiero mencionar, yo no sé por qué habrán puesto acá la banda supuestamente presidencial al revés de lo que lo usan los políticos, pero me encanta. ¿No? ¿Y por qué me encanta? Porque justamente lo que nos está diciendo es que si los ciudadanos, todos, nos empoderamos con información, con voluntad, y exigimos a nuestros gobernantes que administren el bien común. Ellos son nuestros empleados, nuestros administradores, no son los dueños del país. No son ellos, como dice Vergara, los que deben ver qué se hace para resolver el problema institucional. Somos todos los ciudadanos y toda la clase dirigente, y espero que ustedes jóvenes, muchos se metan al sector público y muchos sean clase dirigente desde el sector civil, fuera del Estado, exigiendo al Estado que haga las cosas como hay que hacer. No hay ningún derecho que este país sea un país pobre. Es justamente por las malas políticas, por los errores de percepción, la falta de comunicación y la falta de información que somos lo que somos. Pero este país tiene que ser nuevamente uno de los mejores países del mundo. Gracias. Gracias, Pablo. Una siguiente pregunta. Les ruego que sean breves en la pregunta, ya no nos queda mucho tiempo. Buenos días, mi nombre es Renato Vera, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de los Jesuitas. Y mi pregunta va para el señor Bustamante y también para Elena Conterno, y es la siguiente. Usted dijo que tenemos que dejar la alfombra roja para las inversiones, lo cual me parece fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y quiero hablar específicamente del tema de la producción de energía, la producción de minerales también. Es decir, ¿hasta qué punto tenemos que dejar la alfombra roja? Es decir, ¿por qué hasta este momento no podemos hablar, o al menos no se ha mencionado, el tema de la política ambiental? Es decir, tenemos que abrir las inversiones de tal manera, tenemos que agotar todos nuestros recursos en un primer lugar y en un segundo lugar, hacer que nuestro país y hacer que finalmente nuestro mundo, el lugar que compartimos todos, se acabe. Es decir, vamos a seguir dañando esto. Y esto va un poco más a la señora Conterno, y es, ¿cuál es nuestra política de responsabilidad social, ¿no? O sea, ¿hasta dónde nuestro Estado tiene que intervenir en ese sentido, ¿no? No intervenir en la inversión, en el dinero, en el manejo del recurso, pero sí cómo es que tiene que intervenir en la responsabilidad ambiental, ¿no? O sea, ¿por qué países como Canadá, como Noruega, que se mencionó, o como Chile, que está muy cerca, tiene también altos niveles de producción en minerales, pero también tiene un alto nivel de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué no podemos llegar a eso también? Gracias. Gracias a ti. Pablo, muy breve, y luego Elena. Rapidito, gracias. En el Perú no ha habido alfombra roja, en verdad, sino alfombra de púas, como si fuéramos faquires. Un solo ejemplo. En los 90s, en el tema minero se hizo una sola ley unificada de minería. Desde el año 2000 ha sido reemplazada por 180 leyes diferentes. Esa es la alfombra de púas. Política monetaria, eso es lo que mejor camina en el país. No tomo más tiempo, creo que le dejo el micro a Elena. Bueno, sin duda todos queremos un desarrollo sostenible, que vea todo, que vea la parte económica, que le vea la parte social, que vea la parte ambiental. Eso es a que aspiramos. Creo que decir que en el Perú no hay reglas ambientales, digamos, es desconocer la realidad que sufren las empresas. Ayer estuve con una empresa que está implementando una planta de congelados y le demoró 2 años que le evalúen el estudio de impacto ambiental. Entonces, no se trata de que no se hace. Por supuesto que toda inversión tiene que tener su estudio de impacto ambiental y hay que revisarlo. Pero el Estado tiene que ponerse las pilas, tiene que revisarlo en plazos razonables. No puede ser que estés dejando que esa inversión demore y para que ponga, digamos, para que genere empleo, para que dinamice, para que pague impuestos, que es lo que realmente va a darle no solamente empleo a la gente, sino impuestos al Estado para brindar sus servicios. Y lo otro, resaltar que lamentablemente lo que tenemos en Perú es una gran informalidad y tenemos que diferenciar. Hay las actividades formales que cumplen todas las reglas y también hay los informales.
A mí en pesca me toca de que sale, pues, empresas pesqueras contaminan bahía. Claro, las empresas formales tienen su emisor submarino, hacen su tratamiento de efluentes, su tratamiento de emisiones, tienen a inspectores del ministerio todos los días ahí presentes, pero hay un montón de empresas que no lo hacen, que contaminan y dañan no solamente la reputación, y dañan, pues en general, tiene un impacto real en el ambiente y en la sociedad. Entonces, es de repente un tema que debería ser como tercer tema fundamental a abordar. Están los partidos, está el tema del servicio civil, y tercero, la informalidad. No podemos seguir avanzando con esa informalidad. No hay que hacerse de la vista gorda. Yo estoy seguro que todos aquí presentes conocen de múltiples casos que se vulneran las leyes y no pasa nada. Hasta creen que es lo normal. O sea, creen que esa actividad que se hace al margen de la ley está bien. Por ejemplo, a los que viven en ciudades costeras, la construcción de embarcaciones está prohibida hace ya como 10 años. ¿Por qué? Porque ya hay demasiada capacidad de pesca y más lo que va a hacer es una sobrepesca. Pero yo me paseo por la ciudad litoral y veo en garajes que se siguen construyendo. Entonces, tenemos que luchar contra la informalidad. Las reglas tienen que cumplirse. De lo contrario, no vamos a poder seguir avanzando. Gracias, Elena. Una última pregunta, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va hacia el expositor Pablo Bustamante. Soy Rocío Acuña de la Universidad Privada de Tacna. Mi pregunta va hacia, si bien los commodities para el Perú son muy importantes, ¿no sería lo más óptimo en este caso pasar de la exportación de productos tradicionales al desarrollo e inversión de los productos no tradicionales, que son como los que tienen valor agregado para el Perú, y dejar los productos tradicionales como son, por ejemplo, la minería, que en algún momento se nos va ya a agotar ese recurso, y pasar a ese mercado de productos con valor añadido, ¿no? Porque en sí los precios pueden ser ya menos volátiles que los que son en un mercado de productos tradicionales como son los commodities, ¿no? Gracias. Gracias. Mil gracias por la pregunta. Mil gracias. Fíjese, las exportaciones no tradicionales han crecido 12 veces. Han crecido mucho más que las tradicionales desde que se abrió la economía a la inversión. Pero le voy a poner un ejemplo para que veamos lo que es exportar con valor agregado. Si el año 2012 el concentrado de cobre que se exportó se hubiera convertido a cobre fino, el Perú hubiera recibido 5% más de dólares. Eso quiere decir que el concentrado tiene un alto valor agregado. Y si hubiéramos exportado tubos de cobre, hubiéramos recibido solo 14% más de dólares. Reflexionen sobre esas cifras. Nos están mintiendo y creando mitos que es pues muy difícil salir de ellos, los repiten en las radios todos los días. Y muchos profesores con los que yo me he peleado en la Universidad Católica, los tradicionales, los repiten a sus alumnos todos los días y cada vez que escriben. Y les voy a poner un último tema. Está a punto de empezar, yo no he dicho, no voy a decir quién me lo ha dicho porque ya estuve con el inversionista que está a punto de hacerlo, lo leí en el Economist hace 10 años, que en los fondos marinos hay reservas de minerales inmensas. Hace menos de 2 meses yo he estado con un inversionista australiano que está a punto de empezar a explotar de 2.000 metros bajo el mar, y su siguiente proyecto es de 5.000 metros bajo el mar. ¿Cuánto creen que es la ley de cobre que tiene en ese primer proyecto? 8%, más 5% de zinc, más 3% de plomo, más trazas importantes de plata. Si empieza a producirse los minerales desde los fondos marinos, y dice que los costos se manejan perfectamente, yo no le voy a decir a nadie, porque no quiero que los imiten, porque el día que eso suceda, bien, gracias, nos quedamos nosotros con esto guardado para siempre, sin haber logrado convertirlo en riqueza social. Por favor, muchas gracias. Este tema también es importante entre las actividades que ve José Carlos, así que te pediría un comentario, por favor. Solo quería complementar lo dicho. Sí me parece bien importante que vean los datos ustedes directamente
antes de comprar ideas que otras personas le dicen. Creo que eso es muy importante y hoy día no hay ninguna excusa de que no haya información. El Estado peruano, algo que hace, me parece bien, a comparación de otros estados, es poner información a disponibilidad para todos. Pueden ver en el INEI, pueden ver en el Banco Central, pueden bajarse las encuestas de hogares, están disponibles para que ustedes las trabajen. Entonces creo que no hay excusa para estar desinformado. Solamente para complementar con un par de datos de el crecimiento notable que ha habido en exportación no tradicional. Si uno ve hoy día lo que exportamos en productos no tradicionales, más de la mitad de lo que exportamos hoy día son productos que hace 10 años o 15 años no exportábamos o que van hacia destinos a los que antes no íbamos. Eso es diversificación productiva de alto valor agregado. Un ejemplo muy concreto es el caso del espárrago. El espárrago en el 90 teníamos menos del 5% del mercado mundial como exportaciones, hoy día tenemos más del 40% y somos el primer exportador mundial de espárrago. Es solamente un ejemplo, pero como esos hay muchísimos. Y también el hecho de que solamente somos primeros exportadores, también hay ejemplos en la manufactura de que no producimos el insumo, importamos el insumo y exportamos un bien transformado con valor agregado, eso en el mercado, por ejemplo, o en la industria del papel. Son dos ejemplos concretos que doy. Pero el mensaje principal que quería dar es el tema de la información. Ustedes tienen toda la información a la mano y no hay excusa para solamente comprar cuentos de otros. Gracias, José Carlos. Pablo, ¿nos quería hacer una acotación? Un pequeñísimo comentario de cómo se construyen los mitos. Hace poco, en un seminario de líderes sociales de provincias acá en Lima, uno de ellos se quejó de que los chilenos se habían comprado Larcomar, porque Parque Arauco, esa empresa chilena, se ha comprado Larcomar. En los últimos 10 días, 2 periódicos peruanos han sacado noticias sobre los planes de inversión de Parque Arauco. Ni el líder cusqueño ni los periódicos limeños pudieron informar que Parque Arauco es propiedad de un arequipeño que se llama José Said. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Hemos tenido una sesión, yo creo, muy rica. Hemos dado, a través de José Carlos, una buena mirada hablando de aquellas cosas en las que tenemos que enfocarnos en el largo plazo, el pragmatismo y tratar de lograr que el Estado haga aquello que los demás no podemos hacer. Con Pablo hemos podido dar una mirada a la situación del Perú respecto del mundo y a las inmensas posibilidades que este país tiene para ustedes, en este caso, que los van a poder sacar adelante. Y también cómo nos ven algunas investigaciones muy bien realizadas, como la del HSBC, que a veces es paradigmático que crean afuera en nuestro país más que nosotros mismos. Y igualmente, con Elena hemos podido ver 3 temas concretos que ella nos plantea en los cuales debemos tomar acción, como son en el campo de la ciudadanía, en el campo de las autoridades públicas y en el campo de las políticas públicas relacionadas con la participación en el Estado como un servicio civil. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, les agradezco muchísimo por su participación y yo creo que los despedimos con un fortísimo aplauso.